Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión se tratará de historias de pacientes en coma que hablan cuando no hay testigos. Historia 1. No era un susurro, era una advertencia. Soy enfermero de cuidados intensivos desde hace casi 10 años y aunque he aprendido a lidiar con la muerte, el sufrimiento y la desesperación, hay una cosa con la que todavía no puedo ni quiero lidiar. Los pacientes que no deberían hablar, pero lo hacen. Corría el turno de noche. En la unidad de cuidados intensivos solo estábamos 2 enfermeros de planta y el residente de guardia. La mayoría de los pacientes estaban sedados o en coma inducido. A mí me tocaba revisar al paciente de la cama 7. Su nombre era Gregorio Ortega, 73 años, en coma profundo desde hacía 3 semanas por un derrame cerebral masivo. El neurólogo nos había advertido que no había prácticamente actividad cerebral. Respiraba por un ventilador. Ojos cerrados. Inmóvil. Un cuerpo sin alma, según decían algunos médicos. Esa noche, mientras tomaba signos y hacía rondas, pasé como siempre por la cama 7. Revisé el monitor, chequeé los tubos y al girarme para salir, escuché algo. Un susurro. Débil, casi ahogado, como el crujido de hojas secas. Me giré en seco, con esa reacción involuntaria que uno tiene cuando cree que lo llaman. El cuarto estaba a oscuras, solo iluminado por la tenue luz azul del monitor cardíaco. Me acerqué a la cabecera, dudando de mis oídos. Entonces lo escuché otra vez. No, no es él, no es humano. Me paralicé. La voz venía del paciente. Gregorio. El hombre en coma profundo. No movió un músculo. Pero su boca estaba entreabierta. Su garganta se sacudía levemente. Y aunque sus ojos seguían cerrados, podía jurar que estaba despierto por dentro. Está en el hospital, no es él, usa su cara. No supe qué hacer. Me incliné más cerca. Tal vez estaba soñando, pensé. Tal vez fue un reflejo involuntario, algún estímulo residual del sistema nervioso. Pero no. El tono, la entonación, eran coherentes. Como si estuviera hablando con alguien más. Quise salir a buscar a otro enfermero, pero algo me detuvo. Fue un movimiento. Un espasmo sutil. Gregorio movió la mano, apenas unos centímetros, pero suficiente para activar el sensor de posición. De pronto, sus labios se separaron más y habló directamente. No estás solo. Él se pone tu bata. Camina por los pasillos cuando nadie mira. Corrí. No lo voy a negar. Corrí por los pasillos como un niño asustado, sin mirar atrás. Encontré a mi compañera, le pedí que viniera conmigo, pero cuando regresamos, Gregorio estaba inmóvil, como siempre. Boca cerrada. Respiración mecánica. Inconsciente. Nadie me creyó. 2 noches después, el guardia de seguridad pidió revisar las cámaras. Según él, alguien en bata blanca lo había llamado desde el pasillo de emergencias, pero cuando llegó, no había nadie. Revisamos las grabaciones. A las 3:43 de la mañana se ve claramente a alguien caminando por el pasillo con una bata de enfermero. Mismo color. Mismo bordado. Pero sin rostro. Solo una mancha negra donde deberían estar los rasgos. Como si la cámara no pudiera enfocarlo. Desde entonces, evito entrar solo a esa habitación de noche. Gregorio murió una semana después, sin recuperar la conciencia oficialmente. Pero a veces, al pasar por ahí, me parece escuchar un murmullo en la oscuridad. Como si aún intentara advertirme que ese ser sigue entre nosotros. Historia 2. El que ve desde adentro. Trabajé en el área de neurocríticos durante casi 3 años y aprendí que el cuerpo humano puede sostener la vida incluso cuando la mente parece haberse apagado. Pero nadie te prepara para cuando parece que lo que habita ese cuerpo no es del todo humano. Todo comenzó con un paciente ingresado bajo el nombre de Samuel Ríos, varón, 28 años, accidente automovilístico severo.
Tenía múltiples fracturas, trauma craneoencefálico y estaba en coma desde hacía 9 días. Lo curioso era que, a pesar de su condición crítica, sus constantes eran estables, demasiado estables. Los médicos decían que era como si su cuerpo se estuviera esperando algo. Esa noche yo estaba de turno doble. Mi compañero se enfermó y no pudo cubrir su turno. La unidad estaba en silencio, con todos los monitores parpadeando en su ritmo mecánico de siempre. Alrededor de las 2:30 de la mañana. Escuché una voz débil por el intercomunicador. Me acerqué. No provenía de la entrada ni de los pasillos. Era de una de las habitaciones. La número 6. Samuel. Pensé que tal vez otro enfermero estaba revisando al paciente y activó accidentalmente el micro. Pero al llegar, no había nadie más. Solo Samuel, acostado como siempre. Intubado, inconsciente. Pero había algo raro. Sus ojos estaban abiertos. No del todo, apenas unas rendijas. Pero sí lo suficiente para ver el blanco de sus ojos girando lentamente de un lado al otro. Tragué saliva. Era completamente anormal. Me acerqué y, sin pensarlo mucho, le hablé. Samuel. No esperé respuesta. Obviamente no iba a responder. O eso pensaba. Y entonces, con un tono débil, apenas un susurro, lo escuché decir algo. No soy él. La voz fue apenas audible, como el sonido de un viento lejano. Pero se sintió dirigido. Me acerqué más, pensando que quizás estaba saliendo del coma, que debía avisar a los médicos. Pero luego agregó algo más. Él está viendo desde adentro. Retrocedí un paso. Miré sus ojos. Esta vez no se movían. Solo miraban directo al techo. Fijos. Como si algo más estuviera usando su cuerpo como ventana. La pantalla del monitor cardíaco parpadeó una vez, sin motivo. La sonda de alimentación se desconectó sola, como si alguien la hubiera jalado con fuerza. Corrí a avisar al residente, pero cuando volvimos, Samuel estaba igual que siempre. Ojos cerrados. Sin registrar actividad consciente. Nadie me creyó, claro. Pasaron los días. Las enfermeras que hacían guardias nocturnas empezaron a quejarse. Decían que alguien las llamaba por su nombre, en voz baja, desde la habitación 6. Que cuando entraban, no había nadie, pero el monitor cardíaco tenía ligeras alteraciones. Como si el corazón del paciente respondiera a su presencia. Una noche, decidí quedarme de nuevo. Solo yo y el pasillo en penumbra. Me senté junto a la habitación 6, grabadora en mano. Lo dejé grabando durante 45 minutos y no escuché nada fuera de lo normal. Hasta que, al llegar a casa, reproduje el audio. A los 27 minutos exactos, se escucha algo. Primero, una respiración entrecortada, luego, una voz, que dice claramente: «Sáquenme de aquí, ya no puedo verlo más». Segundos de silencio. Y después, otra voz. Más grave. Más profunda. Él solo duerme mientras yo aprendo. Desde entonces, nadie se queda solo con Samuel. Su cuerpo sigue ahí. Aún con respirador. Aún con los ojos a veces entreabiertos. Pero los médicos no se explican por qué su actividad cerebral aumentó justo después de ese audio. Dicen que podría estar cerca de despertar. Yo solo espero que, si lo hace, sea él quien despierte. Historia 3. El susurro de las 3:17. Soy enfermero en terapia intensiva desde hace casi 10 años. Nada me había preparado para lo que viví en el verano de 2022. Desde entonces, evito el turno nocturno cuando puedo. No por cansancio. Por miedo. El paciente se llamaba Don Julián, 82 años, ingresado por una trombosis severa que derivó en un coma. Según los médicos, no había mucha esperanza. Su EEG mostraba actividad mínima, sin respuesta a estímulos. Era cuestión de tiempo. Lo peculiar empezó la segunda noche de mi turno,
cuando noté que el reloj de pared se detenía exactamente a las 3:17 de la mañana. La primera vez lo ignoré. La segunda noche volvió a detenerse en la misma hora. La tercera noche lo verifiqué 2 veces antes, funcionaba perfecto. Pero a las 3:17 se paró de nuevo. Fue también esa tercera noche cuando empecé a escucharlo. Estaba organizando medicamentos cuando oí lo que parecía una canción de cuna, muy baja. Pensé que era mi imaginación o que algún familiar había dejado una radio encendida. Me acerqué a la cama de don Julián. Y él cantaba. Tenía los ojos cerrados, pero movía los labios. Le puse la mano en el cuello. Su pulso era bajo, pero firme. No podía ser. Repetía una estrofa sin melodía, algo así como: viento de huesos, carne sin piel. ¿Quién duerme en tu lecho? Nadie es él. Me paralicé. No sabía si avisar a los médicos o salir corriendo. En ese momento, la lámpara sobre su cama parpadeó 3 veces y luego se apagó. Toda la habitación se volvió sombra. Me acerqué para tocarle el brazo y sentí que estaba helado. Entonces habló. Ya no era canto. Era una voz baja, ronca, no era su voz. Él no está aquí, pero yo sí. Retrocedí. Tropecé con el carro de medicamentos y estuve a punto de caer. En cuanto salí al pasillo, la luz volvió. Volví con otro enfermero y don Julián estaba en la misma posición. No hablaba, no cantaba. Solo su ECG con una línea casi plana y sus ojos cerrados. Como si nada. Pedí el cambio de turno. Pero una semana después, la curiosidad me ganó. Volví a pasar por su expediente, murió la noche siguiente, a las 3:17 de la mañana. El reporte oficial dice paro respiratorio repentino. Pero encontré una nota escrita a mano por la enfermera que estuvo esa noche. Escuché un susurro que venía de su cama antes de que muriera. No abría los ojos. Solo repetía: ya no cabemos los dos en este cuerpo. Desde entonces, cada vez que paso junto a la habitación donde estuvo, el reloj, uno nuevo, digital esta vez, marca las 3:17 por unos segundos y luego vuelve a la hora real. Yo ya no trabajo en ese hospital. Historia 4. Lo que el monitor no grabó. Trabajo en una clínica privada en Puebla, en la unidad de cuidados intensivos. Hace 2 años me tocó cuidar a un paciente que hasta el día de hoy me sigue apareciendo en sueños. Su nombre era Andrés Gómez, 36 años, ingresado por un accidente automovilístico. Su cuerpo había resistido, pero su cerebro no, estaba en coma profundo, monitoreado las 24 horas, conectado a un respirador y bajo vigilancia por cámaras de seguridad. Era protocolo, todos los pacientes en esa área eran grabados por seguridad médica. Mi turno era el nocturno. Me gustaba porque había menos movimiento, más silencio, más tiempo para respirar, o al menos eso creía. Todo comenzó la tercera noche. Era cerca de las 2:40 de la madrugada, cuando noté que el monitor de Andrés, ese que registra las constantes, mostraba una variación extraña en su ritmo respiratorio. No era peligrosa, pero sí inusual. Como si su cuerpo reaccionara a algo. Me acerqué para revisar y, en ese instante, se escuchó un clic seco, como si el sistema de cámaras hubiera dejado de grabar. La pantalla se quedó en negro. Lo reporté al técnico, pero nunca contestó. Pensando que era una falla menor, me giré hacia el paciente para revisar el respirador y lo vi moviendo los labios. No había abierto los ojos. Su cuerpo seguía quieto. Pero claramente estaba diciendo algo. Me acerqué, conteniendo la respiración. Señor Gómez. ¿Me oye? Sus labios seguían moviéndose, ahora más rápido. Me incliné todo lo que pude, hasta que estuve a unos 20 centímetros de su boca. Y lo escuché. Bajo, ronco, como si alguien hablara desde lo más profundo de una caverna. No soy él, no soy él, no soy él, no soy él. Retrocedí tan rápido que tiré el suero de la paciente de al lado. Cuando volví a mirarlo, estaba totalmente inmóvil, como si nada hubiera pasado.
El monitor volvió a marcar normal. La cámara, sin embargo, seguía apagada. Tuve miedo de decirlo. Nadie me habría creído. Pero al día siguiente, al revisar los registros de la cámara, hubo algo más inquietante. Se recuperó el video de esa noche. Pero lo raro fue esto: el minuto donde escuché al paciente hablar no estaba. Saltaba directamente de las 2:40 a las 2:46. Como si el sistema hubiera omitido justo esos 6 minutos. Lo más perturbador no fue eso. Fue lo que venía antes del corte. En la pantalla, se veía al paciente, inmóvil como siempre, pero en el cristal del biombo detrás de él, se reflejaba una silueta de pie junto a la cama. Una silueta negra, delgada, inmóvil. Y con la cabeza agachada hacia él. En la habitación no había nadie más que yo. Desde entonces, me asignaron otro piso. Nunca supe si Andrés despertó o murió. Nunca quise averiguarlo. Pero a veces, cuando me quedo solo cerrando el turno nocturno, escucho un clic seco y luego un susurro. No soy él. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia, ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.